Hola niños y niñas de cuarto grado, sean bienvenidos a la clase de matemática. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 6 de cuadrilátero, siempre la lección 1. Y tenemos ahora el siguiente objetivo: conocer la definición del romboide y construirlo. Tenemos ahí entonces la siguiente imagen. Letra E nos dice, vamos a aprender sobre los romboides. Como los paralelogramos rosados del grupo 1B, eran las figuras del grupo 1B, los paralelogramos que estaban en rosado. Dice ahí el libro, el apunte en el libro, el paralelogramo cuyos pares de lados opuestos son iguales y cuyos ángulos opuestos son iguales, pero sus lados y ángulos contiguos no son iguales, se llama romboide. Miren que nos está diciendo que el paralelogramo, cuyos pares de lados opuestos son iguales. Por ejemplo, este lado es opuesto con este, ¿ve? Y son iguales, son de la misma longitud, del mismo tamaño. Y cuyos ángulos opuestos son iguales. Este ángulo, por ejemplo, es opuesto con este y son iguales. Y este ángulo es opuesto con este y son iguales, pero sus lados y ángulos contiguos no son iguales. Es decir, este lado es contiguo con este, ¿ve? Pero no son iguales, no miden lo mismo. Y este ángulo es contiguo con este, ¿ve? Y tampoco miden igual. Entonces, a una figura como esa, cuyos lados opuestos son iguales, sus dos pares de lados opuestos son iguales, pero sus ángulos opuestos son iguales, pero los contiguos no, se va a llamar romboide. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, miren esta figura. Tenemos este lado que mide 5, igual que este aquí abajo, son los lados opuestos de 5, y este lado de 3 es opuesto con este y miden 3 centímetros, miden igual. Este ángulo de 110 es opuesto con este, miren, y son iguales de 110 cada uno. Y este ángulo mide 70 y es opuesto con este y mide 70. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ve? Que sus pares de lados opuestos son iguales, y los ángulos opuestos son iguales, los ángulos opuestos son iguales, 110, 110 son los opuestos y 70 y 70 son opuestos, son iguales. Pues a eso es a lo que llamamos un romboide. Ahora bien, nos dice aquí, indique los dos pares de lados opuestos paralelos y las parejas de ángulos iguales en cada romboide de arriba, en esto. Pues. Entonces, los dos pares de lados opuestos, miren, S es opuesto con S y son iguales. S en azul es opuesto con S y son iguales. Ese ángulo es opuesto con ese otro y son iguales, y ese otro ángulo es opuesto con este y son iguales. Ahí lo marcamos en verde, los ángulos opuestos, miren, verde y verde son los opuestos, y este otro con este otro son opuestos. Y ahora en el otro, miren, podríamos tener este con este, ¿va? Y este ángulo es opuesto con este y serían iguales, y este opuesto con este y serían iguales. Bueno, pues ustedes ahí pueden terminar de marcar esos ángulos opuestos y esos lados opuestos que son iguales. Número 1, indique los dos pares de lados opuestos paralelos y las parejas, es lo que acabamos de hacer ahí. Y la número 2 dice, confirme los elementos del romboide. Es decir, el romboide va a tener siempre 4 lados, donde no todos sus lados van a ser iguales, solo sus lados opuestos sí pueden ser iguales, y los ángulos opuestos pueden ser, tienen que ser iguales. Entonces, y eso es un romboide. Busque en su entorno, dice, los objetos que tienen la figura del romboide. Que tienen la figura del romboide. Ustedes pueden encontrar ahí en en su aula o en algunos libros ahí, buscar y encontrar eh, formas como el romboide. Bien, construya un romboide como se muestra a continuación. Dice, bueno, pues así como lo hicimos allá con el trapecio, trazaríamos el segmento de 5 centímetros, luego ubicaríamos el transportador,
el centro del transportador en el punto B, alineamos la marca 0 del transportador con la línea BC y a partir de ahí empezamos a contar a donde nos dé 50 grados y luego ponemos un punto allá donde nos dé 50 grados y de ahí trazamos el segmento de 4 centímetros. Luego trazamos un paralelo al BC desde el punto A que sea paralelo con el BC con la regla IVA y va a medir 5 centímetros porque tiene que ser igual a su lado opuesto. Y luego unimos ese punto que de ahí con el otro punto en C. Y ya nos quedaría el romboide dibujado. Bueno, pues como tarea les va a quedar a ustedes la actividad 2, construya el romboide siguiente. Y van a construir un romboide que mida este lado 6. Obviamente, como este es su lado paralelo, va a medir igual, pero tienen que medir, trazar primero el centímetro, el segmento, perdón, de 4 centímetros, dibujar el ángulo o marcar el ángulo de 110 y de ahí dibujar los 6 centímetros y luego tirar este segmento. Ya saben ustedes que debe ser igual a este porque sus lados opuestos en los romboides son iguales. Lo mismo este ángulo va a medir lo mismo que este. Bueno, lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.